avanzando. ¿Ok? Entonces, iniciemos con el grupo número 1. Ahorita estoy terminando de buscar los acuerdos a los que llegamos ayer. Eso fue el 10. Okay. Y solo quiero revisar el chat. Ok, ¿quién estaba en el grupo 1 para empezar la presentación? Yoli, Ángel. Okay. Perfecto. Tengo en el grupo 1 a Carol y Ángel. De una vez se va listando Michael y Helen y María Elena y Leslie. Comparto pantalla ahorita. Ok, si quieren vamos iniciando. Ya les abro la presentación, permítanme. Sí, dígame. No, bueno, tía, sí, iba a iniciar con la temática. A ver. Ok. Listo. Bien, entre las características y condiciones del consejero deben haber conocimientos necesarios, principios antropológicos, es decir, principios generales sobre cuestiones de cultura, etnias y demás, para cuando se deba desarrollar el proceso de consejería puede hacerse de una manera plena, igual filosóficos, por cuestiones de reflexión, cuestiones existencialistas, conocimientos sociológicos para conocer las dinámicas sociales, principios socioeconómicos, problemas de base a nivel de sociedad o digamos sociopolíticos también, psicológicos, del desarrollo humano tal cual, neurología, y cuestiones por el estilo, tanto en el aspecto normal, tanto en el aspecto normal como en sus alteraciones. Es decir, conocer al ser humano en su totalidad. Pues al ver una alteración, no puede quedarse el consejero rezagado, sino que debe poder atenderlo de alguna manera. También debe conocer lo que son las teorías psicológicas principales, las diferentes teorías como conductismo, la teoría gestal y demás, para poder atender de una manera plena o para que la consejería sea rica. Debe tener un entrenamiento intensivo en consulta y teoría y práctica de la entrevista y coordinación de grupos, es decir, las habilidades que el consejero tenga deberán ser bien fundamentadas en teoría, pero también deberá idealmente haber una práctica para que haya un manejo real de estas. Teoría y práctica de procesos de counseling y estudio acerca de aptitudes y actitudes, es decir, tener un fundamento teórico bien sustentado, teorías o argumentos científicos para que el proceso de consejería sea efectivo. Bueno, muy buenos días, Lid, y buenos días, compañeros. Vamos a continuar con las características y condiciones del consejero. En una de ellas tenemos el aprendizaje, dice de recursos y microrrecursos. Cuando hablamos de esto es utilizar los recursos necesarios para poder dar una buena consejería y usar aquellos que puedan ser que no sean de tan importancia, pero que nos puedan servir al momento
como nos llega un caso de X paciente y tenemos que investigar, buscar literaturas necesarias para que nosotros podamos tener, poder unir todos estos recursos o poderlos integrarlos de manera metodológica y poder resolver de forma eficiente lo que el cliente pues nos llegue a consultar, ¿verdad? También dice que tiene que tener como característica, debemos conocer los diversos campos de la psicología, como sea la educacional, institucional, la clínica pastoral, porque nos van a llegar diversos casos y en cuales tenemos que manejarnos y tenemos que manejarlos y tenemos, ¿verdad?, que conocer de ellos. También tenemos que profundizar, dice, específicamente sobre el campo de acción que hemos elegido. Y conocer, informarnos, como investigar más sobre lo que nos llegue por medio de seminarios, por medio de conferencias, por medio de charlas y por medio de nosotros mismos también buscar las fuentes que sean correctas y necesarias para que tengamos eficiencia al momento de aconsejar o el momento de que nos llegue el cliente. También tenemos que tener un entrenamiento, dice, en la adquisición del rol del terapeuta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar un acompañamiento. Cuando estamos con un cliente tenemos que tener un acompañamiento y tenemos que hacer un soporte de ayuda necesario para ellos, para que así facilitamos el cambio de ellos y para poder retener una nueva imagen. Ellos nos llegan con un problema, pero nosotros lo vamos a cambiar ese problema por medio de todos los conocimientos, las técnicas, las teorías, lo anterior que dijo mi compañero, por medio de todo eso nosotros vamos a también ayudar por medio de hacer el rol de terapeuta, perdón. Eso es lo que yo entendí, no sé si. A ver, Carol pregunta, ¿ustedes en la carrera han visto temas acerca de adicciones, sexología, pareja, familia, adolescencia, enfermedades crónicas? De algunas. Eso quiere decir de que usted debe de ir a volverse autodidacta por su cuenta, ir a leer, sacar, o sea, si yo tuviera que resumir algo y hacerlo muy rápido en una de las características que debe de tener el consejero es ser autodidacta, ser una persona que siempre está aprendiendo. O sea, eso es algo con lo que yo me quedaría. Hay ciertos conocimientos que se adquieren durante la carrera, pero si ustedes me preguntan a mí, yo lo que aprendí en la carrera fue lo básico. De ahí por mi cuenta tuve que aprender muchas cosas que no se tocaban. ¿Estamos? Ok. Perfecto, gracias Carol. Ángel, seguimos con el punto 2, cualidades. Voy a adelantarles todo, porque tienen algunos efectos. Aquí en el grupo 2 vamos con Michael, ¿verdad? Así es, Lick. Puede iniciar, Michael. Ok. Bueno, dentro de las cualidades que todo consejero tiene que tener, menciona la diapositiva que la comprensión de la teoría del proceso de consejería. Esto tiene que decir que el consejero tiene que estar seguro de sí mismo y demostrar seguridad de lo que dice. Comprenderse a sí mismo, saber cuál es la posición como persona, porque el consejero tiene que transmitir seguridad. Es un punto importante. Respetar la diversidad cultural, así como la propia cultura. La empatía ante todo. El respeto propio, primeramente estar bien afianzado en nuestras propias creencias, no importa la religión que tenga el presente, ni los valores que tiene, porque acordémonos que cada paciente es único, cada paciente va a ser diferente al anterior. Entonces, como consejeros o terapeutas, tenemos que entender que la empatía es importantísima. Eso es una piedra fundamental en la terapia. Capacidad de cuidar de sí mismo. Esto es manejar y controlar las emociones, tener paciencia ante toda adversidad presente en el paciente. O sea que nosotros tenemos que tener la capacidad de afrontar todas aquellas cosas que tal vez no conozcamos del paciente, sino que vamos a ir conociendo a medida la terapia vaya avanzando. Creatividad y apertura de mente. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos ser ortodoxos.
tenemos que romper la tradicionalidad, tenemos que ser creativos, originales, salir de nuestra zona de confort. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta es que, como les decía anteriormente, como ningún paciente es igual y como no hay un patrón para decir, este paciente lo voy a atender así y a este lo voy a atender de otra manera, sino que nosotros siempre tenemos que innovarnos, como decía usted ahorita, Lick. Hay cosas que no vamos a saber que lógicamente nos tienen que llevar nuevamente a la lectura, que nos tienen que llevar a buscar otra fuente, que nos tienen que llevar a ser inclusive, por qué no decirlo? A crear a veces hasta propias teorías, porque para que una teoría existe, alguien la tuvo que escribir, alguien la tuvo que plantear, alguien la tuvo que formular. Entonces esas cosas nosotros también las tenemos que hacer. Entonces tenemos que pensar imaginativamente, imaginar los buenos resultados de una terapia, ser audaces, lanzarnos, perder el miedo, tener una motivación intrínseca dentro de nosotros mismos. O sea que nosotros tenemos que pensar tanto como en la autorrealización del paciente y en su crecimiento personal como de nosotros mismos como terapeutas. Tener un entorno creativo, en lo estructural ser creativos para ofrecer una mejor estadía del paciente. Yo creo que, si no me equivoco, Lick, a veces Emi mencionaba esto, que en una clínica tiene que estar el escritorio y el diván para que el paciente pueda decidir a dónde quiere estar, no simplemente llevarlo al lugar donde nosotros queremos. El sentido del humor, mostrar una sonrisa, ser apáticos y transmitir tranquilidad. Ayer que hacía una tarea de terapéutica, leía sobre el sentido del humor, que pareciera mentira, pero está dentro de unas cualidades que debe tener un buen terapeuta. El sentido del humor. ¿Por qué? Porque a veces el sentido del humor, ustedes saben que rompe esa barrera, ¿verdad? Como que permite hacer inclusive hasta un buen rapport con un paciente y tenemos la posibilidad de que ustedes saben que la risa pues libera endorfinas, Evalik, corríjame si estoy mal, ¿verdad? Entonces produce esa sensación de bienestar y de seguridad. Por eso es importante que nosotros también la apliquemos. Amor a la vida. Esto es importante. Pareciera mentira, pero ¿por qué hay que decirlo? Porque si nosotros no tenemos pasión por lo que hacemos, no tenemos pasión con quien estamos trabajando, si no tenemos pasión por ayudarle a que sus condiciones de vida mejoren, entonces significa que el amor a la vida que nosotros tenemos es así de chiquito y el interés va a ser igual así de pequeño. Los dejo con Helen. Gracias, Lick. Bueno, buenos días. Continuamos con saber que poseemos, ¿verdad?, unos valores personales que los demás no han de tener forzosamente, como ser la tolerancia, ¿verdad? Nosotros como terapeutas tenemos que ser tolerantes, respetar la vida y las decisiones de los demás, ser honestos, sinceros con los pacientes, ¿verdad? Ser responsables, ser justos y puntuales ante todo. De ahí continuamos con la capacidad para ser honrados y auténticos con nosotros mismos y con los demás. Bueno, pues aquí pues nos mostramos, ¿verdad?, como somos, pero no nos canalizamos en identidades, lenguajes y hasta en tonos de voz de otras personas. Eso nosotros no lo podemos hacer. Las capacidades de enfrentar los propios problemas y pedir ayuda, si fuese necesario. Bueno, nos mostramos, ¿verdad? Somos seres humanos ante cualquier cosa. Tenemos crisis, pero hay ocasiones en las que nos damos cuenta que que no somos dioses, ¿verdad? Que no somos dioses, que sentimos, ¿verdad? Que padecemos. Y pues pedimos orientación, ¿verdad? Como seres humanos que son, a otros colegas, ¿verdad? De ahí continuamos con la capacidad de aprender de los propios errores y de cambiar si fuese necesario. En este caso nos autoevaluamos, ¿verdad? Para ser mejores profesionales y así brindar un mejor servicio. Consideramos que en un término medio la propia importancia en relación con los demás. Bueno, le decimos al paciente que para nosotros él es muy importante, ¿verdad? Y le hacemos ver que él es importante para los demás también, más que todo para sus familiares. No juzgamos a los demás. Recuerden que nosotros orientamos, no aconsejamos, ¿verdad? Pero hacemos entrar al paciente en su realidad. Tenemos muy claro que los retos y aspiraciones personales, ¿verdad? Entonces, como les dije anteriormente, orientamos al paciente a luchar por sus metas. Nosotros, como terapeutas, les enseñamos a ser resilientes. Gracias.
Lick, yo solo quisiera agregar una cosita que no salía en la diapositiva y es también que es importante que nosotros, una de las cualidades es que aprendamos a manejar lo que son los tiempos, el uso adecuado de los tiempos en el silencio. O sea, no sé si ustedes habían escuchado el manejo del timing, que se dice, ¿verdad? Que es cuando damos lugar a las palabras, o sea, es el arte de saber cuándo intervenir y cuándo no intervenir al paciente. Creo que eso es un aspecto importante porque hay terapeutas que hablan demasiado y hay pacientes que hablan demasiado y el terapeuta nunca habló. Entonces, creo que sí, una cualidad importante es saber el uso adecuado del silencio y de los tiempos. Gracias, Lick. Saben, en el proceso del modelo de Egan se va a tocar ese tema del silencio porque muchas veces nos sentimos incómodos cuando estamos callados y no estamos hablando. Entonces, muchas veces ese miedo a qué le voy a decir y qué va a pasar cuando quede en silencio no se permite explorar esa área. Así que muy bien y lo vamos a avanzar más adelante. Gracias, Michael y Helen. Seguimos con el punto 3. ¿Quiénes eran las personas encargadas por acá? Nosotras, la empatía. Sí, Actitudes básicas. María Bueno, la empatía. La empatía es una habilidad, para mí es una habilidad porque el ponerse en el lugar de otro para poder entenderlo y comprenderlo, no muchas veces resulta fácil, ¿verdad? Para poder entender, pero es necesario para poder hacer una buena relación al momento de estar con el paciente. El poder que haya compenetración entre los dos y que eso vaya fluyendo. Esto se puede dar desde un ejemplo, desde entenderle o comprender las ideas que el paciente tiene y sin modificárselas al inicio, sino que el mismo paciente las vaya modificando al transcurso de que va pasando digamos, el proceso. Eso sería. No se escucha. Tiene apagado el micrófono. Perdón, no estaba tan acostumbrado. Lick, Seguimos en la disculpe, siguiente fíjese diapositiva. que, discúlpeme, Lick, dice John Mari que la disculpe, que se le fue la luz y solo está con WhatsApp. No Ok. puede entrar al aula. Ok, gracias. Y Josmar estaba con María Elena, ¿verdad? ¿O no? Y no, Leslie. No, Leslie. buenos días. Okay. Buenos días, Bueno, Leslie. yo entiendo que la congruencia y la autenticidad en consejería se entiende así como ser auténtico, mostrarse tal y como es, no aparentar enfrente del cliente lo que no es, porque a medida que va transcurriendo el proceso pueden haber inconvenientes o cosas que puedan confundir al cliente y no podría llevarse de la mejor manera. Entonces, creo que nosotros como consejeros debemos estar conscientes de lo que estamos haciendo para no llegar a confundir al cliente y llevar de una mejor manera el proceso terapéutico. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, no hay duda. El tercer punto es la mirada incondicional o aceptación positiva incondicional. Este más que todo se basa en el respeto y la valoración que se le da al cliente, ¿verdad? Uno no puede juzgar al cliente por su religión, no lo puede criticar por sus ideales políticos, porque no podemos decirle al cliente, no, ¿y por qué? ¿Usted por qué es evangélico? ¿Por qué es católico? No se puede, porque hay que aceptarlo tal como es. Por eso también va de la mano con la empatía, ¿verdad? Y así vamos a poder comprender sus acciones a la vez. Entonces, más que todo, este se basa en respetar y valorar los ideales, pensamientos, la cultura y todo lo que tenga referencia de nuestro cliente.
Lo que hablábamos Y ayer, ¿verdad? claramente Usted no- está sin juzgar las acciones. Lo que hablábamos ayer, usted no puede dar lo que no tiene. Usted tiene que ser congruente y auténtico. No porque yo se lo exijo, ni porque es un requerimiento de la clase. No, es porque usted no puede brindarle algo a usted que no tiene. No, o sea, debe de ser auténtico, no solamente con usted, sino con la forma en la que vive. ¿Ok? Listo. Ok. ¿Avanzamos? En destrezas del consejero habíamos hecho un cambio pequeño. Creo que estaba Melissa, ¿verdad? Con Yosmari, ¿sí, verdad? Aquí está grupos. Había otro grupo antes. Ah, no, Nadia y Eran las Cecilia. primeras tres. Sí, Nadia y Cecilia. Ok, vamos, Nadia. Buenos días a todos. Con contacto visual nos referimos siempre a tener la atención visual al cliente, porque obviamente si el cliente está hablando, contando su problema, y nosotros estamos viendo para otro lado, lo más lógico que va a pensar es que no le estamos poniendo atención. O va a decir, yo estoy hablando y este anda en otro mundo pensando saber qué. Y sí pasa realmente. Como cuando un profesor hacía una pregunta en clases presenciales y todo. Sí, ¿Algo así? sí, pasa y no solo cuando estamos en alguna sesión con el paciente. Con la postura, creo que eso ya lo habíamos hablado anteriormente en clase. No podemos estar como acostados en una silla con una... Voy a encender la cámara. Perdón. No podemos estar Esta solo imagen que sentados. ustedes ven por acá es una imagen que, bueno, ahora se tiene que tomar en cuenta todo el tema del coronavirus, ¿no? Pero esa es una postura que le muestra a la persona que yo estoy para él o para ella. Nadia, encendió la cámara, es que no la... ahí está ya. Y aquí estoy. Es que la tuve que recorrer varias veces. Ok. Bueno. Entonces, no podemos estar con el paciente hablando y nosotros en una posición así, brazos cruzados, o como dar una posición de cansados o aburridos, porque va a pensar lo mismo, pues que no ponemos atención a lo que está pensando, a lo que está diciendo, perdón. Me cambió la diapositiva. Perdón. Gracias. Mantenerse relativamente relajado. No estar ni tan, como les digo, tan una posición tan así caída o algo. Siempre como mostraba en imagen usted, viendo, analizando lo que el paciente está diciendo. Evitar distractores o barreras. Creo que eso lo hemos visto cuando estaba abierto el SEM. No habían ventanas que distrajeran a las personas. Estaba todo, nada más lo que necesitábamos. Tal vez no tener un televisor en el... Ay, se me fue la palabra. Sí, en el espacio, en el que no haya nada que esté interrumpiéndole. Ok, no, evitar uso de celulares, evitar cualquier electrónico que distraiga, como digo, ventanas, todo eso. Y un ambiente de trabajo confortable, tener siempre el consultorio en un estado limpio, se podría decir, todo ordenado, que se vea el orden, pues principalmente, para mí principalmente el orden, que se diga eso. Exactamente. Ok. Evitar preguntas cerradas, preferiblemente preguntas guías o abiertas. Creo que nos ha pasado a la mayoría que al momento de hacer una entrevista, preguntamos algo, sí, después el siguiente, no, sí, está bien, ha crecido bien. O sea, nosotros buscamos tener más información de la que sea en una entrevista, en una guía que tengamos. Entonces, dar al paciente como... Sí, perdón. Dar al paciente como aquella confianza para que él se abra y no solo dar una respuesta, decir sí, está bien, sino que comience y explique su proceso, su problema.
Creo que le toca a Ceci, porque solo son estas dos. Y si no voy a hablar de todo. Fíjense que aprovechando esa parte que dice Nadia, con el tema por acá, lo voy a trazar, del ambiente de trabajo y los distractores, por ejemplo, o las barreras. Ustedes ven que, así como dijo Michael también, de que muchas veces tiene que haber un diván o tiene que haber un juego de sala en lugar de un escritorio, porque el escritorio es una barrera física, ¿sí? Y esa barrera física también impide ese flujo que existe entre el cliente y el consejero. Y que Helen levantó la mano. Sí, es que fíjense que también hablando, refiriéndonos a los distractores, una vez mi hija la mandaron en el seguro a que fuera a una cita con un psicólogo. Pero me llamó mucho la atención porque mi hija cuando salió de la cita, lo primerito que me dijo fue, ¿vieras la camisa que anda de ese doctor? Entonces dije yo, a ver qué tipo de, o sea, saber cómo era de llamativa, que ese fue el primer distractor que mi hija tuvo. O sea, me dio a entender de que ella no se enfocó en lo que el terapeuta le estaba diciendo, sino que se enfocó más en su camisa. O sea, que de viaje fue un foco de distractor la camisa. Claro. Perdón. Coronavirus. Coronavirus. Ya, nada. Ok, Cecilia. Buenos días. Nada, lo que dijo la compañera, básicamente sería como no limitar al cliente en el aspecto de cuando se hacen estas preguntas cerradas, que por lo general es no, sí. Es como decirle, ¿lo hizo o no lo hizo? Entonces ahí está haciendo que el cliente decida por una de las dos. Entonces sí darle como la libertad para que esto te pueda ayudar como a tener ampliar un alcance de la información y con mayor libertad. Básicamente es eso. Y en cuanto a no aparentar entendimiento, sería de ser sinceros con nosotros mismos si no le estamos comprendiendo lo que el cliente está diciendo y pedirle que lo vuelva a repetir. Básicamente es eso, pero en realidad lo correcto debería ser estar atento, que el cliente note el interés que nosotros tenemos hacia él, hacia lo que está diciendo. Pero si esto sucede, es mejor saber esto para que vuelva a repetir y así no perderse como algún dato importante que pueda él mencionar. Aquí hay algo importante también. No crean que esto es solo como una deficiencia del consejero en el que no prestó atención, no escuchó y no le entendió. Muchas veces los mismos clientes tienden a ser bastante ambiguos en sus relatos. O sea, eso puede pasar también. Y no depende de usted. Sí, sí. También puede llegar a que entendemos algo muy diferente a lo que el paciente quiere decir. Porque eso es algo interesante que también lo vamos a unir con la cualidad más adelante, que es no interpretar. Sí, licenciado, también puede ser que si la persona es como tímida, quizás no va a dar como tanta información desde un inicio. Entonces también, también cuando se inician las entrevistas que no se tiene confianza, tampoco va a abrirse como tan fácil, no sé. Claro. Nadia, creo que iba a decirme algo más y en eso la corté. No, vale. Ok. ¿Se entiende hasta aquí? Puntos, estas primeras partes de las destrezas del consejero. Ok. Avanzamos entonces al puntos 4 y 5. Melissa. Ok. Aquí es donde, esta es la destreza que justo acaban de mencionar, que podemos unir con la anterior, de no aparentar entendimiento. Aquí significa que, como Nadia dijo, aunque sí estemos prestando atención, tenemos que aceptar que somos personas muy distintas. Hay una variedad de personas y tal vez lo que está diciendo, lo que está queriendo transmitir, no lo estamos entendiendo o no estamos muy claros de qué es lo que nos está tratando de decir. Entonces no vamos a aparentar entendimiento y vamos a empezar a asumir que es como nosotros pensamos primero, sino que tenemos que validar sus sentimientos, tenemos que, no solo para que
no tenga esa asunción que acaban de mencionar de que no le estábamos prestando atención y por eso no entendemos. Pero también le podemos pedir que lo reformule o le podemos usar las habilidades de escucha activa de parafrasearle o hacerle preguntas al respecto de lo que acaba de decir para que nos quede más claro. Entonces aquí nos podemos preguntar, ¿es algo así? O podemos decir, es lo que estoy entendiendo de lo que me estás diciendo, es tal y tal cosa, esto es así, para siempre estar claros en qué es lo que nos quiere transmitir el paciente, porque puede ser puede que no sea lo mismo que yo estoy asumiendo. Y luego en la destreza 5, la esencia, esto es básicamente la destreza de pensamiento crítico, de sacar como la idea principal de lo que la persona nos está diciendo. De esta manera, no vamos a divagar en todos los demás aspectos de todo lo que nos acaba de contar, sino que nuestras respuestas pueden ir directamente, pueden ser cortas, concretas y precisas hacia la idea principal y hacia lo que más importa de tal vez todo lo que nos acaba de decir un paciente. Y vean algo aquí con el tema de esencia. Principalmente, fíjense que yo esta habilidad de la esencia, yo la empecé a adquirir no en un contexto clínico como de depresión, por ejemplo, o como con un tratamiento de un trastorno mayor, ¿verdad? No. Lo empecé a captar porque una de mis primeras experiencias como clínico fue que nosotros trabajábamos en conjunto con un educador físico, con una nutricionista y con una doctora. Yo me encargaba de explorar los procesos mentales en cada individuo. Y por ejemplo, imagínense el siguiente escenario. Nosotros nos encargábamos de atender individuos que tuvieran problemas crónicos, diabetes, hipertensión, obesidad, todo lo relacionado con salud. Entonces, cuando yo hacía la entrevista, empezábamos a preguntar y yo exploraba mucho la relación que tiene con la comida del individuo. Entonces, muchísimas personas me decían, ¿verdad? 250, 300, 350 libras. O sea, son individuos con un grado de obesidad muy alto. Y me decían, no, a mí me encanta comer saludable y me gusta hacer ejercicio. ¿Va de la mano lo que me está diciendo con lo que realmente es verdad? No, ni por cerca. Entonces, muchas veces tenemos que empezar a entender por qué. O sea, ¿qué me trata de decir detrás de lo que me está diciendo? Claro, estas personas me decían, no, a mí me encanta hacer ejercicio, pero no se nota. Y no es un tono burlesco, ¿no? Sino que no se nota porque no lo vive. Porque ustedes se han fijado de que hay personas que se quejan y dicen, puchica, tengo que hacer la sesión de consejería, pero no hacen la sesión de consejería. Y le preguntan y le escribe un amigo, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo va? Bien, pues, preocupado por esa sesión de consejería. Pero no hacen nada para aliviar esa preocupación de hacer esa sesión de consejería. Pero muchas veces nuestro discurso tiende a ser muy, muy deficiente con respecto a lo que quiero transmitir y lo que realmente transmito. Entonces, esa es la esencia, es que voy a captar de esta parte que me está diciendo mi cliente. ¿Entiende? ¿Vamos? Gracias, Melissa. Seguimos en esta parte con el proceso de escucha. Para esta parte no he asignado a nadie. Es como un repaso de las condiciones que debemos de tener. Mantener contacto visual, postura relajada, una expresión facial de empatía y comprensión. O sea, me dice algo. Vean, si hay algo que delata, es su expresión facial. Si un cliente en confianza le dice algo que le asusta, dice, ¿sí? ¿Me delaté o no? Con un simple movimiento de cejas. Licenciado. Sí. Pero creo que tampoco podemos mantener
una postura en la cara de eso tan serio, o sea, no puedo hacer Rígida. toda la sesión. Ustedes han No escuchado, sé. estoy seguro que han escuchado la frase de poker face. O sea, y no me refiero a la canción de Lady Gaga, ¿verdad? Hace como 15 años. Sino que ustedes se han fijado cuando la gente juega póker, se han percatado que no delata sus emociones, si es una buena mano o si es una mala mano, sino que simplemente se mantienen como en un estado sin expresión. ¿No se han percatado? Sereno. Si yo les puedo decir algo que mantengan esa postura y esa expresión facial, es la de poker face. Porque muchas veces cuando nos dicen algo que nosotros no estamos preparados para oír a veces y nos sobresaltamos, ese sobresalto, esa expresión puede dañar el proceso terapéutico como tal. Y aquí me refiero no solo en consejería, en el proceso psicoterapéutico también. Algo que no estábamos preparados para oír. También cuidar al máximo la expresión verbal. No solamente hablo de la dicción, sino la tonalidad, entre otras cosas. Voy a dejar de compartir un segundito porque ya se va a cerrar la sesión. No activé mi cuenta a tiempo. Entonces, vuelvan a entrar al mismo enlace cuando ya se cierre. ¿Okay? Para que no nos quedemos a medio palo ahí. Ok, ya en un ratito, menos de un minuto. Solo para que no nos vayamos a quedar con toda la...